Kiko Rivera, cuyo nombre completo es Francisco José Rivera Pantoja, nació en Sevilla el 9 de febrero de 1984, en el seno de una de las familias más mediáticas y polémicas de España. Hijo de la tonadillera Isabel Pantoja y del torero Francisco Rivera Paquirri, su vida estuvo marcada desde el primer día por el peso de la fama, la herencia artística y la tragedia. Cuando Kiko apenas tenía unos meses de vida, su padre falleció en la Plaza de Toros de Pozoblanco, un suceso que conmocionó al país entero y que dejó huella imborrable en la familia. Desde entonces, Kiko se convirtió en el hijo del mito, en el heredero de una historia que siempre lo situaría en el foco mediático. Creció rodeado de flashes, titulares y portadas, sin la posibilidad de vivir una infancia en el anonimato. Su madre, convertida en la viuda de España, volcó todo su amor en él, mientras lidiaba con la atención constante de la prensa. Kiko se convirtió en el centro de atención de fotógrafos cada vez que salía con su madre, y eso lo hizo crecer bajo una presión que pocos niños habrían soportado. A medida que fue creciendo, comenzó a mostrar una personalidad carismática, espontánea y rebelde, que lo haría destacar dentro y fuera de los platós. A diferencia de sus hermanos paternos, Fran y Cayetano Rivera, que siguieron los pasos de su padre en el mundo taurino, Kiko siempre mostró una inclinación distinta. Lo suyo no eran los toros ni la lidia, sino la música y el espectáculo. Desde joven mostró interés por la música urbana, el rap y el reggaetón, géneros que lo inspiraban y con los que se sentía identificado. Sin embargo, la sombra de la familia y la presión mediática hicieron que su camino artístico fuera constantemente cuestionado. Su primera aparición televisiva de gran impacto fue en 2001, cuando Telecinco emitió un programa especial sobre la vida de su padre. Allí, con apenas 17 años, Kiko demostró que sabía manejarse ante las cámaras. A partir de entonces, comenzó a ser un personaje recurrente en la prensa del corazón, primero como el hijo de, pero pronto empezó a forjar su propio nombre. La audiencia lo veía como un joven simpático, cercano y algo descarado, que no temía hablar de su vida personal. Durante los años siguientes, Kiko se dejó ver en programas de televisión, entrevistas y colaboraciones esporádicas, pero fue en 2011 cuando dio un giro radical a su vida mediática al participar en Supervivientes. El reality supuso un antes y un después en su carrera. Kiko demostró que, a pesar de su físico poco preparado para las exigencias del concurso, tenía una gran capacidad de adaptación, simpatía y sobre todo un carisma que conectó con la audiencia. Aunque no ganó, logró un impacto enorme que le abrió las puertas de la televisión de manera definitiva. Ese mismo año, su popularidad alcanzó un punto álgido cuando se incorporó como colaborador en programas de entretenimiento y comenzó a trabajar en su faceta musical. Lanzó varios temas de reggaetón y música urbana que, aunque no fueron éxitos rotundos en la industria, sí lograron sonar en discotecas y tuvieron una buena acogida entre su público más joven. Canciones como Quítate el top o Así soy yo marcaron el inicio de una carrera musical que, aunque criticada por muchos, le permitió encontrar su espacio. En paralelo, su vida sentimental también despertaba un enorme interés. Las relaciones amorosas de Kiko eran objeto de titulares constantes. Desde romances fugaces hasta relaciones más serias, la prensa del corazón siempre encontraba en él un filón de historias. Uno de los momentos más importantes fue su relación con Jessica Bueno, con quien tuvo a su primer hijo, Francisco, en 2012. Aunque la relación no prosperó, la llegada de su primer hijo lo marcó profundamente y lo hizo reflexionar sobre la paternidad y la vida que llevaba. Posteriormente, Kiko encontró la estabilidad sentimental junto a Irene Rosales, quien se convirtió no solo en su esposa, sino en un pilar fundamental en su vida. Irene, con un carácter discreto y alejado de los focos, aportó la serenidad que él necesitaba. Juntos tuvieron 2 hijas, Ana y Carlota, y formaron una familia que se convirtió en su refugio. Irene fue además una defensora incansable de Kiko en los momentos más duros, acompañándolo en etapas de depresión, conflictos familiares y problemas de salud. Uno de los aspectos más delicados en la vida de Kiko ha sido su relación con su madre, Isabel Pantoja. Durante años, ambos compartieron una complicidad pública y privada muy estrecha. Sin embargo, con el paso del tiempo, los problemas económicos y las disputas por la herencia de Paquirri rompieron esa unión. El conflicto estalló en 2020,
cuando Kiko acusó públicamente a su madre de haberle ocultado parte de la herencia de su padre y de haber gestionado de manera cuestionable su patrimonio. Este enfrentamiento generó un cisma en la familia Pantoja, con bandos enfrentados, declaraciones cruzadas y un distanciamiento que aún sigue marcando titulares. La tensión familiar se convirtió en un espectáculo mediático que Telecinco explotó en programas como Cantora, La herencia envenenada. Allí, Kiko se sinceró sobre su dolor, sus reproches y sus decepciones, revelando secretos familiares que durante años habían permanecido ocultos. El público asistió a un relato de traiciones, dinero y poder que parecía sacado de una telenovela, pero que era la realidad de una de las familias más mediáticas de España. En paralelo a sus conflictos personales, Kiko ha seguido desarrollando su faceta artística como DJ. Bajo el nombre de Paquirrín, aunque muchos lo usaban de manera despectiva, él logró hacer carrera en discotecas, festivales y locales de ocio nocturno en toda España. Su estilo desenfadado y su capacidad para conectar con el público lo convirtieron en un reclamo seguro para muchos eventos. Aunque nunca ha dejado de recibir críticas por su talento musical, lo cierto es que ha conseguido mantenerse activo y generar ingresos importantes a través de la música. En lo personal, Kiko ha tenido que enfrentarse a duras batallas. Su salud ha sido motivo de preocupación en varias ocasiones, especialmente cuando en 2021 sufrió un ictus que lo obligó a replantearse su estilo de vida. La noticia impactó a todos, ya que demostró lo frágil que podía ser la vida incluso para alguien joven. Irene Rosales estuvo a su lado, apoyándolo durante el proceso de recuperación, mientras él confesaba públicamente el miedo que había sentido y la importancia de valorar la vida. Otra batalla que ha marcado a Kiko es la lucha contra las adicciones. Él mismo ha reconocido en varias entrevistas sus problemas con las drogas, una situación que le ha traído más de un quebradero de cabeza y que ha afectado a su vida personal y profesional. La sinceridad con la que ha abordado este tema lo ha humanizado frente al público, mostrando a un hombre vulnerable, capaz de reconocer errores y de intentar superarse. A lo largo de su carrera, Kiko ha sabido reinventarse en múltiples ocasiones. De concursante de realities a DJ, de colaborador televisivo a protagonista de documentales familiares, ha estado en constante movimiento. La clave de su permanencia en el mundo mediático ha sido precisamente esa capacidad de generar interés, de ser noticia, ya sea por su vida personal, por sus proyectos o por sus enfrentamientos familiares. La relación con sus hermanos Fran y Cayetano Rivera también ha sido objeto de titulares. Durante años, la unión entre ellos fue distante, marcada por la herencia y las diferencias en torno a los objetos personales de su padre, Paquirri. Sin embargo, en momentos de crisis, como su enfrentamiento con Isabel Pantoja, los tres hermanos se han mostrado más cercanos, compartiendo el mismo objetivo: recuperar lo que consideran que les pertenece por derecho. En cuanto a su vida mediática, Kiko ha demostrado una habilidad innata para ser protagonista. En un mundo donde muchos personajes de la televisión desaparecen con rapidez, él ha logrado mantenerse vigente durante más de 2 décadas. Su espontaneidad, su capacidad para hablar sin filtros y su autenticidad son elementos que conectan con la audiencia, incluso cuando comete errores. Hoy en día, Kiko Rivera sigue siendo un personaje que genera pasiones encontradas. Para algunos, es un ejemplo de superación, un hombre que, a pesar de haber crecido en la sombra de un mito y bajo una presión inmensa, ha logrado labrarse su propio camino. Para otros, es un reflejo de los excesos de la fama y del mundo del corazón, alguien que vive expuesto constantemente y que alimenta con sus polémicas la maquinaria televisiva. Lo cierto es que su historia está marcada por luces y sombras. Ha conocido el éxito, el dinero, la fama, pero también el dolor, la traición y la enfermedad. Ha vivido amores mediáticos y rupturas dolorosas, ha sido padre en 3 ocasiones y ha intentado encontrar la estabilidad familiar que tanto anhelaba. Su vida es un reflejo del precio de la fama, de lo que significa crecer sin anonimato y de cómo las decisiones familiares pueden marcar el rumbo de una existencia. Con 41 años, Kiko Rivera sigue escribiendo capítulos de su vida que atraen la atención de los medios. Su futuro es incierto, como lo ha sido siempre, pero lo que está claro es que su nombre nunca pasa desapercibido.
En cada paso que da, en cada palabra que pronuncia y en cada gesto público, Kiko continúa siendo el reflejo de una familia que marcó a varias generaciones de españoles y que sigue estando en el epicentro del interés mediático. Su historia, lejos de cerrarse, continúa evolucionando. Quizás algún día consiga reconciliarse plenamente con su madre, quizás logre alcanzar una estabilidad definitiva en lo personal y en lo profesional. Mientras tanto, seguirá siendo noticia, seguirá generando titulares y seguirá mostrando esa mezcla de fragilidad y fortaleza que lo ha convertido en un personaje único dentro del panorama español. Kiko Rivera es, en definitiva, mucho más que el hijo de la Pantoja y Paquirri. Es un hombre que ha aprendido a vivir con el peso de un apellido, que ha cometido errores y ha sabido levantarse, que ha amado intensamente y ha sufrido profundamente. Un hombre que, pese a todo, no deja de buscar su lugar en el mundo, luchando contra sus propios demonios y defendiendo la vida que ha elegido, una vida marcada por la música, la televisión, la familia y, sobre todo, la necesidad de ser el mismo, sin máscaras ni artificios. A lo largo de su trayectoria, Kiko Rivera se ha convertido en un personaje imposible de ignorar. Su vida ha sido narrada como una especie de telenovela en directo, donde cada capítulo representa un nuevo giro, un nuevo conflicto o una nueva oportunidad. Y es que si algo ha sabido hacer Kiko es adaptarse a las circunstancias, tanto en sus momentos más bajos como en los más exitosos. Después de su paso por Supervivientes, Kiko comprendió el poder de los realities y cómo podían catapultar su imagen. Esto lo llevó a participar en otros programas como Gran Hermano VIP, donde nuevamente mostró su carácter, sus emociones y su personalidad sin filtros. La audiencia lo veía como alguien cercano, sin pretensiones de perfección, capaz de reírse de sí mismo y de mostrar sus debilidades. Ese desparpajo lo hizo conquistar a un sector del público, aunque también generó críticas constantes de quienes lo acusaban de vivir del apellido. Su faceta musical siguió en paralelo, con idas y venidas. Aunque sus temas no llegaron a liderar las listas, Kiko encontró en la música una vía de escape, una manera de expresarse y de sentirse independiente del legado familiar. Muchos lo vieron como un intento de demostrar que podía valerse por sí mismo, aunque la crítica especializada no siempre fue amable con su trabajo. Sin embargo, Kiko defendió siempre sus proyectos con orgullo, consciente de que su vida había estado llena de etiquetas y que cada paso que daba sería juzgado con dureza. Las polémicas, por supuesto, nunca estuvieron ausentes. Una de las más recordadas fue la que protagonizó con Jessica Bueno, la madre de su primer hijo. La relación fue intensa, pero también tormentosa, y la ruptura estuvo rodeada de rumores, reproches y desencuentros. El nacimiento de su hijo Francisco fue un momento de gran ilusión para él, pero al mismo tiempo el inicio de una etapa complicada por las diferencias con su expareja. Con el paso del tiempo, ambos lograron estabilizar la relación por el bien del niño, aunque no sin altibajos. Cuando Irene Rosales apareció en su vida, muchos pensaron que sería otra historia pasajera. Sin embargo, ella demostró ser el gran amor y el soporte de Kiko. Su matrimonio, celebrado en 2016, fue un acontecimiento seguido con enorme interés por los medios. Irene, que en un principio era una mujer anónima, pasó a convertirse en un personaje público, sobre todo cuando empezó a colaborar en programas de televisión. Su carácter calmado, sereno y sensato contrastaba con el temperamento impulsivo de Kiko, lo que generó una pareja que, a ojos del público, parecía complementarse a la perfección. La llegada de sus hijas Ana y Carlota reforzó esa unión y consolidó a Kiko como padre de familia. Él mismo confesó en varias entrevistas que la paternidad le había cambiado la vida, que ahora tenía un motivo real para luchar y mejorar. Irene, además, no solo fue madre de sus hijas, sino también una figura materna para Francisco, el hijo mayor de Kiko. Ese equilibrio familiar se convirtió en el refugio al que Kiko acudía cada vez que la tormenta mediática lo golpeaba con fuerza. No obstante, el conflicto con Isabel Pantoja rompió muchos de esos esquemas. Hasta ese momento, Kiko había defendido a su madre con uñas y dientes frente a las críticas externas.
Siempre había mostrado un respeto profundo por ella, considerándola una figura intocable. Pero cuando estalló el tema de la herencia, todo cambió. Las declaraciones públicas en contra de su madre sorprendieron al país entero. Ver a Kiko sentado en un plató, emocionado, contando cómo se había sentido engañado por Isabel, fue un shock para muchos espectadores. La relación madre e hijo se fracturó, y desde entonces no ha vuelto a ser la misma. Ese enfrentamiento no solo tuvo un impacto emocional, sino también económico. Las entrevistas, documentales y exclusivas relacionadas con el tema generaron ingresos importantes para Kiko, pero también supusieron un desgaste tremendo a nivel personal. Por primera vez, se enfrentaba abiertamente a su madre en un terreno público, algo que dividió a la opinión pública. Algunos lo entendieron, otros lo acusaron de traición. Lo cierto es que Kiko nunca volvió a mirar a su madre con los mismos ojos de antes. Mientras tanto, sus problemas de salud seguían acompañándolo. El ictus que sufrió en 2021 marcó un antes y un después. Kiko confesó que había tenido miedo de morir, que había pensado en sus hijos y en lo que sería de ellos si él faltaba. Esa experiencia lo llevó a replantearse sus hábitos, aunque no siempre ha conseguido mantener un estilo de vida saludable. Ha luchado contra el sobrepeso, contra la ansiedad y contra las secuelas emocionales de aquel episodio. En el ámbito profesional, Kiko ha intentado diversificar sus fuentes de ingresos. Además de la música y la televisión, se ha volcado en las redes sociales, donde comparte parte de su vida y realiza colaboraciones publicitarias. Sus directos en Instagram, en los que habla sin tapujos, se han convertido en un espacio donde conecta con sus seguidores de manera directa. A veces polémico, a veces divertido, Kiko logra mantener viva la atención de quienes lo siguen. Uno de los momentos más emotivos de su vida reciente fue la reconciliación parcial con sus hermanos Fran y Cayetano. Aunque durante años estuvieron distanciados por las diferencias en torno a la herencia de su padre, la lucha común contra Isabel Pantoja los acercó. Esa unión de los tres hermanos Rivera fue vista por muchos como un acto de justicia, un intento de recuperar la memoria y los objetos personales de su padre, que permanecían en Cantora. Pero si hay algo que define a Kiko Rivera es su capacidad para levantarse una y otra vez. Cada caída, cada error, cada polémica, lejos de hundirlo, lo ha convertido en un personaje todavía más interesante para la audiencia. Ha vivido expuesto al escrutinio público desde que nació, y aún así sigue teniendo la fuerza de mostrarse tal cual es, con sus luces y sombras. Su relación con Irene, sin embargo, también ha atravesado momentos difíciles. Los rumores de crisis, los problemas económicos y las diferencias en torno a la exposición pública han sido parte de su día a día. Irene ha demostrado ser una mujer fuerte, que ha sabido poner límites y que, en más de una ocasión, ha defendido a Kiko incluso cuando él estaba en su peor momento. Sin embargo, esa estabilidad no siempre ha sido fácil de mantener. Kiko, consciente de que su vida nunca estará libre de titulares, ha aprendido a convivir con ello. Su sentido del humor, su capacidad de ironizar sobre sí mismo y su sinceridad brutal lo han mantenido en el interés del público. No hay medias tintas con él, o se le quiere o se le critica, pero jamás pasa desapercibido. En el terreno musical, aunque no ha alcanzado el estatus de estrella, sigue lanzando temas, actuando como DJ y manteniendo viva su pasión por la música. Él mismo ha reconocido que la música es su terapia, su manera de desconectar del ruido mediático y de encontrar un espacio propio. Y aunque no todos valoren su talento, lo cierto es que ha conseguido mantenerse activo en un sector tremendamente competitivo. De cara al futuro, Kiko Rivera enfrenta grandes desafíos. Por un lado, su salud, que lo obliga a cuidarse y a mantener una vida más ordenada. Por otro, la relación con su familia, en especial con su madre, que sigue siendo un tema pendiente. Y, por supuesto, su carrera, que deberá consolidar si quiere seguir siendo relevante más allá de los realities y las polémicas. Lo que nadie puede negar es que su vida es un relato fascinante, lleno de matices,
que refleja lo difícil que es crecer bajo la sombra de un apellido famoso. Kiko ha sido hijo de un mito y de una estrella, pero ha intentado ser el mismo, con sus errores y sus aciertos. Y en ese intento ha dejado una huella en la cultura popular española. Su figura sigue dividiendo opiniones, pero también despertando interés. Cada vez que habla, cada vez que se pronuncia sobre su madre, sus hermanos o su familia, los titulares se disparan. Cada vez que anuncia un nuevo tema musical, despierta curiosidad. Y cada vez que comparte un momento personal en redes, miles de seguidores lo acompañan. Kiko Rivera es, en esencia, un superviviente. Ha sobrevivido a la tragedia de perder a su padre antes de conocerlo, al peso de crecer bajo la fama de su madre, a las críticas despiadadas, a las adicciones, a la enfermedad y a los conflictos familiares. Y, pese a todo, sigue en pie, dispuesto a seguir escribiendo su historia, una historia que, sin duda, aún tiene muchos capítulos por contar. En la actualidad, Kiko Rivera atraviesa una etapa de su vida marcada por la madurez, aunque no libre de polémicas ni de dificultades. Con 41 años, ha experimentado tantas subidas y bajadas que muchos podrían pensar que buscaría la tranquilidad, pero lo cierto es que sigue siendo un personaje de enorme interés mediático. La diferencia respecto a su juventud es que ahora parece tener más claras sus prioridades: su salud, su familia más cercana y su carrera musical, aunque siempre con la televisión como un terreno abierto para volver a aparecer cuando la ocasión lo requiere. Su presente está inevitablemente marcado por la relación distante con su madre, Isabel Pantoja. A pesar de que hubo pequeños intentos de acercamiento tras sus problemas de salud, la herida de la herencia continúa abierta. La cantante, que mantiene un círculo muy cerrado en Cantora, sigue sin dar los pasos que muchos esperaban para reconciliarse plenamente con su hijo. Esto mantiene a los dos en posiciones opuestas. Kiko, dispuesto a perdonar pero sin olvidar lo que considera una traición, e Isabel, aferrada a su versión y reacia a hacer autocrítica. La situación actual es de una frialdad evidente, con algún contacto puntual, pero sin esa unión madre-hijo que en el pasado era irrompible. En el terreno personal, su matrimonio con Irene Rosales ha seguido siendo noticia en los últimos meses. Aunque la pareja ha enfrentado rumores de crisis en más de una ocasión, ambos se han mostrado públicamente unidos. Irene continúa siendo un apoyo fundamental para Kiko, acompañándolo en su proceso de recuperación tras el ictus y ayudándolo a mantener un equilibrio emocional. Sin embargo, Irene también ha dejado claro que su paciencia tiene límites y que no está dispuesta a permitir que los viejos hábitos de Kiko vuelvan a poner en riesgo la estabilidad familiar. Esta dinámica convierte a Irene en una figura clave para comprender la vida actual de Kiko, pues es ella quien muchas veces ha logrado que el artista se centre en lo realmente importante: sus hijos y su salud. Kiko, consciente de que sus excesos pasados le han pasado factura, ha intentado adoptar un estilo de vida más saludable. Ha perdido peso en varias ocasiones gracias a dietas y rutinas de ejercicio, aunque le cuesta mantener la constancia. Sus seguidores en redes sociales han sido testigos de sus intentos por mejorar, ya sea mostrando sus avances en el gimnasio o hablando con franqueza sobre lo difícil que resulta mantenerse disciplinado. Esa sinceridad, esa capacidad de confesar sus debilidades, es una de las razones por las que aún conserva un público fiel. En lo musical, su faceta de DJ sigue activa. Aunque ya no llena portadas como en el pasado, continúa actuando en discotecas, festivales y eventos privados. Kiko ha encontrado en la música un refugio y una manera de seguir generando ingresos. Sabe que no será un artista de masas, pero también sabe que tiene un público que lo sigue y que disfruta de su energía en el escenario. Además, en los últimos tiempos ha tratado de profesionalizar más su faceta musical, invirtiendo en equipos, mejorando su técnica y colaborando con otros artistas del género urbano. Las redes sociales se han convertido en su plataforma principal. En Instagram, TikTok y otras plataformas comparte fragmentos de su vida, desde momentos familiares hasta reflexiones personales. Sus directos en Instagram, muchas veces improvisados, han dado lugar a titulares en los medios,
ya que Kiko habla con total libertad, sin filtros y a veces incluso sin medir las consecuencias. Esa espontaneidad lo hace cercano para sus seguidores, pero también lo coloca en el centro de nuevas polémicas cada vez que se excede en sus declaraciones. La televisión, aunque menos presente en su día a día que en otras etapas, sigue siendo un terreno al que Kiko recurre cuando surge una oportunidad atractiva. Su presencia en platós es garantía de audiencia, ya que siempre hay expectación por lo que pueda contar, especialmente si se trata de su familia. En los últimos tiempos, las productoras lo tienen como un nombre fijo en la lista de posibles fichajes para realities o especiales, ya que saben que su sola presencia genera debate y polémica. Sin embargo, él ha sido más selectivo a la hora de aceptar propuestas, priorizando proyectos que le permitan conciliar con su vida familiar. Uno de los temas recurrentes en su actualidad es la relación con sus hermanos paternos, Fran y Cayetano Rivera. Tras años de desencuentros y distancias, hoy en día mantienen una relación cordial y unida, especialmente cuando se trata de reclamar los recuerdos personales de su padre, Paquirri. Ese frente común ha dado cierta estabilidad a Kiko, que se siente apoyado por ellos en un conflicto tan duro como el que mantiene con Isabel Pantoja. Las imágenes de los tres hermanos juntos han sido muy valoradas por el público, que ve en esa unión una reparación simbólica a tantas heridas del pasado. Por otro lado, Kiko también ha mostrado interés en explorar nuevos negocios fuera de la música y la televisión. Consciente de que la fama no dura para siempre y de que los ingresos mediáticos pueden fluctuar, ha tanteado proyectos relacionados con la hostelería, el mundo digital y las colaboraciones publicitarias. Aunque algunos no han prosperado, él sigue intentando abrirse camino en otros ámbitos, mostrando que no quiere depender únicamente de su apellido o de la exposición mediática. En lo emocional, Kiko ha confesado que sigue lidiando con sus demonios internos. Ha hablado abiertamente de la depresión, de la ansiedad y de cómo sus adicciones lo marcaron en el pasado. Sus confesiones sobre la salud mental han tenido un gran impacto, pues muestran a un hombre que, a pesar de la fama, no ha sido inmune al sufrimiento. Esa vulnerabilidad lo ha acercado aún más a su público, que lo ve como alguien auténtico, dispuesto a mostrar sus heridas sin miedo al que dirán. En la actualidad, también se enfrenta al reto de ser un padre presente y responsable. Sus tres hijos representan su mayor motivación, según él mismo dice, lo que lo mantiene en pie. Con Francisco, su hijo mayor, ha logrado construir una relación estable tras las dificultades iniciales, mientras que con Ana y Carlota disfruta de una paternidad más madura, tratando de darles la estabilidad que a él le faltó en su infancia. Kiko suele compartir momentos con ellos en redes sociales, mostrando su faceta más tierna y familiar. La figura de Kiko Rivera en el presente es, por tanto, la de un hombre que sigue estando en el ojo del huracán mediático, pero que intenta encontrar un equilibrio. Ya no es aquel joven impulsivo que se dejaba llevar por las fiestas y las polémicas, aunque todavía arrastra esa espontaneidad que tantas veces lo mete en problemas. Hoy, su vida está marcada por la búsqueda de serenidad, la consolidación de su familia, la música como motor creativo y un intento constante de reconciliarse consigo mismo. Sin embargo, su nombre continúa siendo sinónimo de noticia. Cada paso que da, cada gesto hacia su madre o cada declaración en redes sociales genera titulares. Los medios siguen pendientes de él, conscientes de que su vida es un relato en continuo movimiento. En la actualidad, Kiko Rivera sigue siendo, sin duda, uno de los personajes más seguidos, comentados y polémicos de la crónica social española, alguien que, pese a todo, ha sabido mantenerse en pie en un mundo tan exigente y cruel como el de la fama. La supuesta ruptura entre Kiko Rivera e Irene Rosales es, sin duda, uno de los capítulos más delicados y recientes en la vida del hijo de Isabel Pantoja. La pareja, que durante años había sido ejemplo de unión y resistencia frente a las adversidades, comenzó a mostrar grietas que, poco a poco, se hicieron visibles para la opinión pública. Durante mucho tiempo, Irene había sido el gran soporte de Kiko, la mujer que lo acompañó en sus problemas de salud, que estuvo a su lado en los momentos más oscuros de sus adicciones y que enfrentó con él las tormentas mediáticas más duras,
en especial la guerra abierta con Isabel Pantoja. Sin embargo, esa fortaleza empezó a resquebrajarse cuando Irene comprendió que estaba cargando con un peso demasiado grande que no le correspondía llevar sola. Los rumores de crisis surgieron primero en redes sociales, donde los seguidores de ambos notaron un distanciamiento inusual. Irene dejó de aparecer en publicaciones de Kiko y viceversa, algo que no pasaba desapercibido, pues la pareja solía compartir con frecuencia momentos familiares y muestras de cariño. A esto se sumaron las apariciones públicas de Irene, cada vez más serias, con un rostro que evidenciaba cansancio y desilusión. Los programas de televisión empezaron a hablar de una relación que pendía de un hilo, y las especulaciones se intensificaron. El detonante, según algunos medios, habría sido la dificultad de Kiko para mantener una estabilidad emocional y de conducta tras sus problemas de salud y sus enfrentamientos familiares. Irene, que siempre había mostrado paciencia infinita, comenzó a sentirse agotada. Las constantes recaídas de Kiko en viejos hábitos, su tendencia a vivir con altibajos pronunciados y el hecho de que muchas veces no lograra sostener los cambios positivos que iniciaba, hicieron que Irene se planteara seriamente si debía seguir adelante con el matrimonio. En este contexto, la ruptura se presentó como una decisión inevitable. Irene habría decidido poner fin a la relación no desde el rencor, sino desde la necesidad de protegerse a sí misma y a sus hijas. Para ella, el bienestar de Ana y Carlota era prioritario, y entendía que crecer en un ambiente cargado de tensiones y discusiones podía hacerles daño. Kiko, por su parte, recibió la noticia como un golpe devastador. Aunque durante mucho tiempo había dado por hecho que Irene siempre estaría allí, lo cierto es que la paciencia de su mujer había llegado a su límite. La reacción de Kiko fue, como en tantas otras ocasiones, visceral. En redes sociales dejó mensajes cargados de melancolía, frases enigmáticas que hacían referencia al amor perdido y a la sensación de vacío. Sus seguidores interpretaron estas palabras como una confirmación de la ruptura. En algunos directos se le vio abatido, reconociendo entre líneas que estaba pasando por un momento muy duro y que le costaba aceptar la nueva realidad. Mientras tanto, Irene mantuvo una actitud más prudente y discreta. No dio grandes declaraciones, pero en las pocas ocasiones en las que habló dejó claro que su prioridad eran sus hijas y que había tomado la decisión pensando en ellas. Aunque no cerraba la puerta a un futuro entendimiento con Kiko, su postura era firme, necesitaba distancia, necesitaba recuperar la paz que había perdido en los últimos años. La ruptura tuvo un gran eco mediático, porque no se trataba de una pareja cualquiera. Kiko e Irene representaban, para muchos, la historia de un amor capaz de superar las adversidades. Ver que ese vínculo se rompía supuso un jarro de agua fría para quienes habían seguido su historia desde el principio. La prensa del corazón llenó páginas con análisis, especulaciones y testimonios de personas cercanas a la pareja. Algunos apuntaban a que la decisión de Irene era definitiva, otros creían que se trataba de una separación temporal, una manera de darse aire para intentar salvar la relación más adelante. Para Kiko, el impacto emocional fue enorme. Perdía no solo a su mujer, sino también a su compañera de vida, a la persona que lo había defendido cuando nadie más lo hacía. En varias ocasiones, él mismo reconoció que Irene había sido su salvación, la que lo rescató cuando estaba a punto de perderse por completo. Por eso, la ruptura lo enfrentó a una soledad que no conocía desde hacía años. Su casa, antes llena de risas y de calor familiar, se convirtió en un espacio vacío que le recordaba constantemente lo que había perdido. En lo profesional, la ruptura también tuvo repercusiones. Muchos de sus compromisos musicales se vieron afectados porque Kiko no estaba en condiciones de cumplir con ellos. Aunque intentaba mantenerse activo, su ánimo se desplomaba fácilmente. Algunos promotores entendieron la situación, otros no tanto, pero lo cierto es que su carrera sufrió un frenazo en un momento en el que parecía haber encontrado cierta estabilidad como DJ. La relación con sus hijas, sin embargo, se mantuvo como una de sus principales motivaciones. Aunque la custodia principal recayó en Irene,
Kiko se volcó en ser un padre presente, consciente de que no podía fallarles. En redes sociales compartió momentos entrañables con ellas, intentando mostrar que, a pesar de todo, su amor como padre era incondicional. Para él, sus hijas eran la única certeza en medio de un mar de incertidumbres. La prensa, como era de esperar, aprovechó la ruptura para revivir antiguos fantasmas de Kiko, sus problemas con las adicciones, sus enfrentamientos familiares, su carácter impulsivo. Sin embargo, esta vez la narrativa era distinta. Más que criticarlo, muchos medios mostraban a un hombre derrotado, vulnerable, que había perdido el gran amor de su vida. Esa imagen generó incluso cierta empatía en el público, que veía en él a alguien que, pese a sus errores, estaba sufriendo de verdad. La actualidad de Kiko Rivera, marcada por esta ruptura, lo muestra en una encrucijada vital. Debe decidir si consigue reinventarse una vez más, si encuentra en la música y en sus hijos el impulso necesario para salir adelante, o si se deja arrastrar por la tristeza y la nostalgia. Irene, por su parte, sigue con paso firme, demostrando que es una mujer fuerte y que no teme enfrentarse a la vida sin la compañía de Kiko. Los rumores sobre un posible acercamiento en el futuro siempre estarán presentes, porque la historia entre Kiko e Irene no es una historia cualquiera. Han vivido demasiadas cosas juntos como para romper definitivamente todos los lazos. Sin embargo, en este momento, la realidad es que ambos han tomado caminos separados, y el reto para Kiko es aprender a vivir sin esa presencia constante que lo sostenía en sus momentos más bajos. Y es que, en definitiva, la ruptura con Irene Rosales no es solo un episodio sentimental en la vida de Kiko Rivera. Es, quizá, uno de los golpes más duros que ha recibido, porque pone en evidencia que no basta con el amor cuando no existe estabilidad ni equilibrio. Representa la pérdida de la mujer que fue su compañera, su defensora y su sostén durante casi una década, y lo obliga a enfrentarse, una vez más, a sí mismo y a sus propios fantasmas.